Bueno, esta clase lo que vamos a ver es lo que llamamos el enfoque de equilibrio integrado. La vamos a dividir en dos partes. Esta va a ser la primera parte, donde les voy a explicar un poco qué quiere decir el equilibrio integrado, cómo se obtiene, qué es el conjunto de igualación de precios de los factores y algunos conceptos importantes que nos van a servir para esta y para la próxima clase. La clase está basada en el capítulo 1 del libro de Hellman y Krugman. La cuestión es la siguiente. Nosotros, en general, cuando hemos hablado hasta ahora de los modelos de comercio, siempre lo que hacíamos era pensar, en particular, en dos países. Lo suponíamos a los dos países independientes y buscábamos el equilibrio de autarquía, ¿no?, en cada país. Y después lo que hacíamos era permitir el comercio entre ellos. Bueno, el enfoque de la economía integrada va exactamente en la dirección opuesta, porque lo que hace es empezar por una economía unificada que luego se separa. Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser obtener un equilibrio de una economía mundial integrada, que va a ser esta economía integrada. Después vamos a dividir la dotación factorial entre los países y vamos a permitir que los países comercien y vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, la cuestión es así. Podemos suponer una situación 1, donde suponemos que los factores de producción forman parte de una economía, una única economía, donde los factores de producción se pueden utilizar libremente entre sectores, y determinamos un equilibrio. En ese equilibrio determinamos los precios de los bienes, los precios de los factores y la asignación de los recursos. ¿Sí? Una economía única, grande, la economía integrada. Esta es la economía integrada. En la situación 2, lo que nosotros decimos es, bueno, supongamos que ahora los factores de producción de esa economía integrada se dividen entre países y los asignamos entre países, de modo tal que cada país tiene una dotación factorial. Y de modo tal que los factores de producción de cada país solo pueden trabajar con los factores de producción del mismo país. Y luego permitimos el comercio. Entonces lo que nosotros queremos ver es cómo se diferencia el equilibrio que surge de la situación 1, que es de la economía integrada, con respecto al equilibrio que puede surgir en la situación 2, donde tenemos países y donde permitimos un equilibrio de libre comercio. Y lo que vamos a ver es que en determinadas circunstancias no va a haber muchos cambios y todo en definitiva va a depender de cómo sea la división de la dotación de factores entre países, es decir, de cómo asignemos esta dotación que hay acá en la economía integrada, cómo la dividamos entre los países. Entonces nuestra conclusión va a ser que suponiendo que la división de los factores que se haga entre los países no sea muy desigual, a través del comercio vamos a poder lograr exactamente el mismo nivel de producción global y de consumo que antes de la división. Y en el instrumento que vamos a usar para esto es el enfoque de la economía integrada, entonces definimos el equilibrio integrado. ¿Sí? El equilibrio integrado es entonces una construcción hipotética que se utiliza como punto de referencia y es como un equilibrio de autarquía para el mundo entero, tal como se obtiene en la situación 1, ¿sí? Donde tenemos todos los factores de producción en una única economía y donde llegamos a un equilibrio. Es un equilibrio que supone implícitamente que todos los factores y entonces, por lo tanto, los bienes son móviles internacionalmente. Pero el secreto es que no hay una división de países. Entonces es un equilibrio de una economía, como si fuera una economía de autarquía para el mundo entero. Luego, lo que nosotros nos vamos a preguntar es si es posible lograr la misma asignación de recursos si los factores de producción, en cambio, estuvieran divididos entre países y no hubiera movilidad factorial. Entonces, esta es la situación 2. Lo que nosotros tratamos de ver es si hay alguna relación entre un posible equilibrio de una economía integrada, que es la economía unificada, y un equilibrio entre países a los cuales les vamos a permitir comerciar, pero vamos a suponer que cada país tiene su dotación factorial. Y lo que queremos ver es qué relación existe entre uno y otro. Y como dijimos anteriormente, que sea posible o no lograr esta misma asignación de recursos va a depender de cómo sea la división en la dotación factorial entre países. Entonces lo que vamos a ver es que existe un conjunto de asignación de factores entre países para los cuales esto es posible, es decir, lograr esta misma asignación de recursos.
Y lo que decimos es que si las dotaciones de factores caen dentro de este conjunto, entonces los precios de los factores se igualan a través del comercio. Y por lo tanto este conjunto se denomina el conjunto de igualación de precios de los factores. Que obviamente lo que está implicando es que se cumple el teorema de igualación de precios de los factores. ¿Por qué nos interesa esto? Porque nosotros lo que vamos a ver hoy es la generalización del teorema de Hecht-Cherolin. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que para poder hablar y para poder referirnos y que la generalización del teorema de Hecht-Cherolin se cumpla, se tiene que cumplir la igualación del precio de los factores en el equilibrio de libre comercio. Entonces, por eso va a ser importante. ¿Cuál es la generalización del teorema de Hecht-Cherolin? Es el teorema de Hecht-Cherolin-Banach, que lo que dice es que si los precios de los factores se igualan entre países y los países tienen preferencias homotéticas, entonces es posible deducir una relación entre dotación de factores y comercio. Con la particularidad de que ahora nosotros no vamos a hablar del comercio de bienes, sino que vamos a hablar del comercio de los servicios, de los factores contenidos en el comercio de un país. Es decir, no hablamos que un país comercia bienes, sino que hablamos que los países comercian los servicios de los factores de producción contenidos en los bienes. Y el enunciado del teorema es similar al teorema de Hecht-Cherolin, nada más que en vez de hablar de bienes, lo que postula el teorema es que un país va a ser un exportador neto, por ejemplo, de los servicios de los factores de producción en los cuales posee una abundancia relativa. ¿Sí? Después más adelante también vamos a definir esto en el contexto de generalización, cómo definimos abundancia factorial. Pero básicamente la idea es pensar las cosas un poco distintas, porque nuestro objetivo es ver qué necesitamos para poder generalizar el teorema de Hecht-Cherolin. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a plantear cuáles son los supuestos, donde los supuestos básicamente vamos a tomar un poco de los supuestos del modelo de Hecht-Cherolin porque estamos en ese contexto, y vamos a plantear las ecuaciones que caracterizan el equilibrio integral. Y a partir de ahí vamos a poder obtener el conjunto de igualación de precios de los factores y ver la relación que existe entre un equilibrio de libre comercio y con igualación del precio de los factores y el equilibrio de la economía integral. Otra cosa que vamos a hacer es que, como dije recién, el enfoque nosotros lo usamos para generalizar Hecht-Cherolin, es decir, que lo que estamos diciendo es que queremos pasar del enfoque que teníamos en las clases pasadas de 2 países, 2 bienes y 2 factores a algo más general. ¿Sí? Entonces, en particular vamos a tener N factores de producción, por ejemplo, y bienes, y tal vez J países. Pero lo que voy a ir haciendo es plantearles la generalización y en algún momento llevar esa generalización al caso de 2 por 2 por 2, 2 bienes, 2 factores, 2 países, para que ustedes se den cuenta bien cuáles son las condiciones, cómo se escriben, a qué nos estamos refiriendo, porque a veces con la generalización se dificulta. Entonces, los supuestos en el escenario de generalización con N factores de producción e I bienes son que tenemos N factores de producción, donde estas son las ofertas de los factores de producción. Esto es B1, B2, Bn, es cuánto de los factores de producción tenemos. Cuánto de L, cuánto de K, cuánto de T, nada más que ahora tenemos N factores de producción. Tenemos I bienes con funciones de producción cuasi cóncavas con rendimientos constantes a escala y donde cada función tiene asociada una función de costos unitaria. Tenemos una función para cada bien, tenemos I bienes, y este omega o este W grande que tenemos acá es el vector de precios de los factores que tiene dimensión N, porque tenemos N factores de producción. Tenemos el supuesto de preferencias homotéticas, que vamos a ver que esto va a ser muy importante, y nos va a determinar el resultado que obtengamos. Y este supuesto lo podemos ver expresado como que la participación del gasto en cada bien es una función del precio de los bienes. Entonces lo representamos con un alfa IP, donde esta es la participación del gasto en cada bien I, y P es un vector de precio de los bienes que tiene dimensión I, que es la cantidad de bienes. Suponemos competencia perfecta y suponemos que todos los bienes se producen en el equilibrio integrado. Los supuestos así como están acá, como los presento acá,
son, digamos, los podemos ver en el capítulo 1 de Hellman y Krugman. Con estos supuestos, nosotros vamos a ver las ecuaciones que caracterizan el equilibrio integrado. Y las condiciones van a ser las condiciones de beneficios competitivos, las condiciones de pleno empleo y las condiciones de equilibrio en el mercado de bienes. Entonces lo que voy a hacer es, primero, plantearlas en forma general de acuerdo a la anotación del capítulo 1 de Hellman y Krugman. Estas van a ser las ecuaciones 1,1, 1,2 y 1,3. Después las voy a plantear para el caso de 2 por 2 por 2 y después las voy a plantear en forma matricial, porque vamos en distintos momentos las vamos a usar de acuerdo a distinta notación. Y para que ustedes tengan en claro qué representa cada cosa. Las condiciones de cero beneficio para todos los bienes son las condiciones de equilibrio competitivo. Para el caso de la notación de Hellman y Krugman, esto es que el precio tiene que ser igual al costo medio igual al costo marginal. Esto es que el precio unitario va a ser igual a la función de costos unitario para todo I perteneciente a I grande. Cuando estamos en el caso de dos bienes, dos factores y dos países, lo que tenemos que hacer es volver a las clases que habíamos presentado del modelo de Hess-Chirolin y ver las ecuaciones, donde tenemos acá ALX, que depende de los precios de los factores, por el precio del factor, más AKX, que depende del precio de los factores, por el precio del factor, igual al precio del bien. Ahora voy a explicar qué es lo que hay, cuál es la notación. Pero la idea acá es que tenemos costos unitarios igual al precio del bien, X en este caso, y costos unitarios igual al precio del bien Y, en el contexto de dos bienes y dos factores. Los ALJ o ALI, mejor dicho, son el uso del factor L por unidad de producción del bien. Esta es exactamente la notación que habíamos visto en las clases del modelo de Hess-Chirolin. Y si esto lo quisiéramos escribir en forma matricial, tendríamos una matriz A por un vector de precios de los factores igual al vector de precios de los bienes. Noten acá que la matriz A es A traspuesta, porque esto lo vamos a usar en la siguiente clase para hacer algunas demostraciones, entonces lo que tenemos que usar acá es A traspuesta. La notación acá, nosotros le pusimos los supraíndice F, porque estos valores, estas ecuaciones que nosotros tenemos escritas acá, ya son las condiciones o las ecuaciones de equilibrio de la economía integrada. Entonces estos precios y estos valores son todas las soluciones del equilibrio integrado. ¿Sí? Entonces esa es nuestra notación. El supra F denota que es la solución del equilibrio integrado. La siguiente condición es la condición de equilibrio en el mercado de factores. Tal como se presenta acá es como está en el libro, insisto, y esto es la sumatoria a lo largo de los I de los requerimientos unitarios por X y barra igual a la dotación del factor. X y barra se define como el nivel de producción del bien Y en el equilibrio integrado. Y BL es la dotación del factor L. Si esto nosotros lo escribimos como el caso 2 por 2, tenemos la notación que teníamos en el caso de las clases de Hess-Chirolin anteriores. Los requerimientos unitarios por el nivel de producción de X más los requerimientos unitarios de L por la producción de Y igual a la dotación total de L. ¿Sí? Esto lo que ustedes tienen que notar es que este es el L total que hay en la economía integrada. Que como yo supuse que cuando haga la división voy a tener dos países, lo puedo expresar como L más L estrella, pero en realidad esto es el L de la economía integrada. Y si esto lo queremos escribir en forma matricial, esto es la matriz de la tecnología, que ahora es A, por el vector de producción, por el vector igualado al vector de dotaciones. ¿Sí? Lo que tenemos que tener en cuenta acá, es muy importante, yo en algún lado lo aclaré, es la notación. Este XF que tenemos acá es un vector que reúne a este y a este que tenemos acá, ¿no? Este B que está acá es un vector que reúne esto y esto que tenemos acá. Y la última condición de equilibrio es el equilibrio en el mercado de factores. En el libro aparece como que la participación del gasto en cada bien, por ejemplo, alfa y P, es solo una función del precio de los bienes. Y en el caso de 2 por 2, nosotros podemos escribir como la oferta relativa igualada a la demanda relativa del bien, dependiendo solo del precio del bien, y en forma matricial un vector, ojo, esto es un vector, igualado, un vector de oferta igualado a un vector de demanda. Como les dije anteriormente, nosotros lo que ya les dije es que la solución del equilibrio integrado para este caso son todos los valores con el supraíndice F.
Entonces, la solución del equilibrio integrado determina que tengo unos precios de los factores, W y RF, unos precios de los bienes, PX, PY, F, unos vectores de producción, X, Y, F, y los coeficientes que me determinan la solución del equilibrio integrado. A partir de la solución del equilibrio integrado, entonces, lo que nosotros nos vamos a preguntar es lo siguiente. Yo tengo una dotación factorial entre países, porque voy a suponer ahora que divido la dotación factorial entre los países. Tengo unas técnicas de producción que vienen dadas por el equilibrio integrado, que son los coeficientes de la matriz A. Son los mismos que los de la matriz A', los de la, sí, bien digo, la matriz A traspuesta, perdón. Y lo que yo me voy a preguntar es, dada la solución del equilibrio integrado, si yo divido las dotaciones factoriales entre países, si yo divido la dotación factorial del equilibrio integrado entre dos países, ¿es posible encontrar niveles de producción del equilibrio integrado? ¿Es posible, perdón, dividir los niveles de producción del equilibrio integrado, que es el nivel de producción de X y el nivel de producción de Y, en vectores de producción para cada país, de modo tal de tener un X e Y para nuestro país y un X e Y para el resto del mundo? De modo tal que cada país alcance el pleno empleo de sus recursos, utilizando las técnicas del equilibrio integrado. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo es, ¿hay alguna posibilidad de lograr que esa división de la dotación factorial entre los países nos replique en cierta forma el equilibrio integrado? Si nosotros a esta pregunta respondemos que sí, lo que estamos diciendo es que va a haber igualación en el precio de los factores. Y la respuesta va a ser afirmativa si nosotros logramos encontrar una división de la dotación factorial entre los países, de la dotación factorial del equilibrio integrado, es decir, tener un B para nuestro país y un B para el resto del mundo, de modo tal que podamos dividir los niveles de producción del equilibrio integrado en vectores de producción para cada país, que sean mayores o iguales que 0, o menores o iguales que los del equilibrio integrado. ¿Sí? Y de nuevo, esta división de la dotación factorial, que nos permite encontrar estos vectores de producción, es teniendo en cuenta las técnicas de producción del equilibrio integrado, es decir, la matriz A, utilizando la matriz A, y además teniendo pleno empleo. La cuestión entonces es que, de acuerdo a cómo sea esta división de la dotación factorial entre países, la respuesta va a poder ser afirmativa o no. Y para alguna determinada división de la dotación factorial, la respuesta va a ser negativa. Entonces vamos a buscar, o podemos obtener un instrumento simple que permite obtener una respuesta rápida, es decir, una respuesta afirmativa siempre rápida, que es lo que llamamos el conjunto de igualación de precios de los factores. Bueno, lo que les pongo acá, lo que les menciono acá, es la relación que existe entre el equilibrio integrado y el equilibrio de libre comercio. Esto se los dejo para que ustedes lo miren, pero la idea acá es que tenemos que un equilibrio de libre comercio con igualación al precio de los factores es un equilibrio de la economía integrada, y lo que se puede ver acá es que las condiciones para un equilibrio de libre comercio son las mismas que las condiciones de equilibrio de la economía integrada, bien digo. Como les decía, lo que es importante acá es la notación. Por ejemplo, nuestro país lo indicamos con NP o sin supraíndice, y el resto del mundo con RM o con supraíndice estrellita. Y lo otro importante, tener en cuenta siempre, identificar cuando estamos hablando de un nivel de producción o cuando estamos hablando, por ejemplo, de un vector de producción. Entonces, lo que tenemos acá es cuáles son las condiciones de equilibrio del equilibrio de libre comercio, que nosotros que decimos que se satisfacen a unos precios WP, y nosotros vemos las condiciones de equilibrio de la economía integrada que se satisfacen también a SW y a SP, y podemos encontrar una solución en X para un B dado, es decir, para una asignación de la dotación factorial para nuestro país, y una solución en X estrella para un B estrella dado, es decir, la asignación factorial para el resto del mundo, entonces lo que decimos es que las condiciones de equilibrio de libre comercio se satisfacen a estos precios omega FPF o W grande FPF.
¿sí? Y estos precios acá, entonces, que resuelven el equilibrio integrado, son los precios que podemos poner acá, que nos van a dar el equilibrio de libre comercio con igualación en el precio de los factores. Bien. El siguiente paso es decir, bueno, vamos a explicar ¿qué es el conjunto de igualación de precios de los factores? Sabemos que tiene que ver con cómo se divide la dotación factorial entre países, pero vamos a hacerlo un poquito más explícito. Entonces acá lo que voy a hacer es plantearlo para el caso de 2x2, ir al caso general, que es el que aparece en el capítulo del libro, y volver al caso de 2x2 para que ustedes sepan bien de qué estamos hablando y cómo se obtiene una cosa en relación a otra. Entonces, el conjunto de igualación de precios de los factores, para el caso nosotros lo definimos. Dada la situación del equilibrio integrado, el conjunto de igualación es la dotación tal que la matriz de la tecnología por el vector de producción se tiene que igualar al vector de dotación con vectores de producción menores o iguales a los del equilibrio integrado, mayores o iguales que 0. Esto implica pleno empleo, y que esté acá quiere decir que lo que estamos pidiendo además es que se utilice la matriz de la tecnología del equilibrio integrado. Sí, entonces el conjunto de igualación de precios de los factores sería las dotaciones de K y L, tal que se puede cumplir que la matriz de la tecnología por el vector de producción se iguala al vector de dotaciones, es decir, tengo pleno empleo, usando la matriz de la tecnología y con vectores de producción, con niveles de producción, mejor dicho, mayores o iguales que 0 y menores o iguales que los del equilibrio integrado, tanto para X como para Y. ¿Sí? Entonces, este K sobre L es la dotación que yo le estoy asignando a lo que nosotros llamamos nuestro país. Y por diferencia me saldría la dotación, la dotación B estrella, que sería la que yo asigno al resto del mundo. Entonces, si nosotros tenemos que el vector de dotación de nuestro país y el vector de dotación del resto del mundo pertenecen al conjunto de igualación de precios de los factores, tenemos igualación de precios de los factores a nivel mundial. Entonces, esta es la manera de expresar el conjunto de igualación de precios de los factores para un caso de 2 países, 2 factores y 2 bienes. Cuando nosotros vamos a la generalización, que es lo que les aparece a ustedes en el libro de Hellman y Krugman, lo que decimos es, bueno, tengo N factores de producción, Y bienes y J países. Acá la idea es la siguiente, cada país J recibe una dotación de factores. Entonces tenemos, por ejemplo, la dotación del país J va a ser la dotación de cada uno de los factores que le corresponden al país J, donde el subíndice es el factor y el supraíndice es el país. Y el conjunto de igualación de precios de los factores son la dotación del país 1, la dotación que le corresponde al país 2, la dotación que le corresponde al país J, y acá vamos a ver alguna notación particular. Tal que existe un lambda IJ, ahora lo vamos a definir, y que la sumatoria de esos lambda IJ a lo largo de los J para cada I es igual a 1, y tal que el vector de dotación del país J es igual a la sumatoria de los lambda IJ por un vector B y barra, B y barra. Acá me parece que hay un igual a 1 de más. Sí, el BJ es igual a la sumatoria del lambda IJ por el BI barra, donde el lambda IJ se define como el XIJ sobre el XI barra, y entonces, el lambda IJ es lo que produce el país J del bien I en relación a lo que se produce del bien I en el equilibrio integrado. ¿Sí? Y BI barra es el vector de empleo en el sector I en el equilibrio integrado, donde ese vector de empleo en el sector I en el equilibrio integrado está conformado por los requerimientos unitarios de todos los factores de producción que participan ahora donde tenemos N factores de producción.
¿sí? Entonces, este vector de empleo del equilibrio integrado en el sector I es el requerimiento unitario del factor 1, el requerimiento unitario del factor 2, el requerimiento unitario del factor N, todos para producir una unidad de I por lo que se produce de I en el equilibrio integrado. ¿Sí? Entonces, así se define el conjunto de igualación de precios de los factores para el caso de J países, N factores de producción e I bienes. Entonces, lo que hice después fue llevar eso al caso de 2x2x2 para que ustedes puedan efectivamente entender que este es el conjunto de igualación de precios de los factores. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es volver un cachito para atrás y decir, bueno, ¿cómo esto lo planteamos para el caso 2x2x2? ¿Cómo esto se plantea para el caso 2x2x2? Entonces, lo que vamos a decir, si dada esta definición, estamos con que L ahora es 2, I es 2, N es 2 y J es 2, el conjunto de igualación de precios de los factores es la dotación factorial del país 1 y la dotación factorial del país 2, tal que existe ese lambda y J mayor o igual que 0, definido igual que acá, donde la sumatoria a lo largo de los lambda, la sumatoria a lo largo de los J de los lambda es igual a 1 para todos los bienes, y donde el vector de dotación factorial del país 1 se define como la sumatoria del lambda y 1 por el vector de empleo en el sector I. Y la dotación del país 2, B2, se define como esa sumatoria a lo largo de los lambda por el vector de empleo en el equilibrio integrado del sector I. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es descomponer esto y ver si efectivamente es cierto que este B1 es cuánto de los factores tiene el país 1. Entonces, fíjense, veamos el desarrollo de B1, que es la dotación factorial del país 1. Acá tenemos desarrollada la sumatoria. Esto es lambda 1, no veo nada, lambda 1, 1 por B1 del equilibrio integrado, más lambda 2, 1 por B2 del equilibrio integrado. B1 es la dotación factorial del país 1. Lambda 1, 1 es la participación del país 1 en la producción del bien 1 en relación a lo que se produce el bien 1 en el equilibrio integrado. Lambda 2, 1 es la participación del país 1 en la producción del bien 2 en relación a lo que se produce el bien 2 en el equilibrio integrado. ¿Sí? Entonces lo que tenemos ahí es B1 barra como el vector de empleo en el sector 1 en el equilibrio integrado. Y B2 barra es el vector de empleo en el sector 2 en el equilibrio integrado. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es, de acá, nos vamos acá abajo y reemplazamos los valores de lambda y del vector de empleo. ¿Sí? Y finalmente lo que obtenemos es que el vector de dotación del país 1, definido con el supraíndice, es cuánto tiene del factor 1 el país 1 y cuánto tiene del factor 2 el país 1. ¿Sí? Y lo mismo podemos hacer para el país 2. Entonces lo que hicimos fue, definimos el conjunto para el caso de 2x2 en forma sencilla. Definimos el conjunto para el caso general con n factores, y bienes y j países, con la notación que se utiliza, y lo que hicimos después es utilizar esta notación para reexpresar el conjunto para el caso de 2x2x2 y demostrar que efectivamente la dotación del país es cuánto tiene del factor 1 y cuánto tiene del factor 2. Y para el caso del país 2, cuánto tiene del factor 1 y cuánto tiene del factor 2. El siguiente paso es decir, bueno, lo que vamos a hacer ahora es caracterizar el conjunto y graficarlo. Y para graficar el conjunto de igualación de precios de los factores, lo que necesitamos es los valores que nos brinda la solución del equilibrio integrado. Entonces, dada la solución del modelo del equilibrio integrado, tenemos la matriz de la tecnología, que nos va a dar los coeficientes que nos van a determinar las pendientes de los rayos del conjunto de igualación de precios de los factores. Los niveles de producción también son los que surgen del equilibrio integrado y nos van a determinar la longitud de los rayos. Y los A y J tienen metido adentro los precios de los factores y de los bienes. ¿Sí? Entonces, la matriz de la tecnología, nosotros vamos a graficar el conjunto de igualación de precios de los factores en el espacio KL. La matriz de la tecnología nos va a decir cómo son las pendientes de estos rayos. Y los niveles de producción nos va a decir cuál es la longitud del rayo. ¿Sí? Si yo estoy acá,
lo que tengo son los requerimientos unitarios, entonces fíjense que este puntito acá me determina ALX y AKX, requerimientos unitarios para producir una unidad X. Cuando estoy acá, lo que determino es cuánto de L y K necesito para producir el X del equilibrio integrado. Entonces, si yo lo que hago es sumar lo que necesito de L y K para producir el X del equilibrio integrado, y le sumo lo que necesito de L y K para producir el Y del equilibrio integrado, este es este vector que tengo acá, entonces lo que obtengo es lo que necesito de L y K para producir la producción de equilibrio integrado, y llego al punto de dotación factorial mundial. ¿Sí? Y ahí, de esta manera, pude obtener este paralelogramo, que es el conjunto de igualación de precios de los factores, que se determinó, de nuevo, por las pendientes que vienen dadas por la tecnología, y por la longitud de los rayos que vienen dados por los niveles de producción. ¿Sí? Entonces sumé cuánto necesito de LK para producir X, más cuánto necesito de LK para producir Y. Lo que produzco de X y de Y es la solución del equilibrio integrado, y entonces este punto de acá me dice cuál es la dotación factorial mundial. ¿Sí? Porque tengo pleno empleo y utilizo la matriz de la tecnología. Entonces, cuando nosotros graficamos directamente el conjunto de igualación de precios de los factores a partir de una caja de Edgeworth, lo que hacemos es ver cuál es la dimensión de la dotación factorial mundial, que en este caso nosotros después la vamos a dividir entre dos países, pero K más K estrella es cuánto de K hay en el equilibrio integrado, y L más L estrella es cuánto de L hay en el equilibrio integrado. Dibujamos la caja de acuerdo a la cantidad de factores que hay en la economía. Este puntito acá, entonces, que sería la dotación factorial agregada mundial, es este mismo que tengo acá, el B barra que tengo acá. ¿Sí? Estas pendientes van a ser las mismas pendientes de este rayo que tengo acá. ¿Sí? Lo que hice acá fue replicar el paralelogramo. Y la longitud de los rayos es los niveles de producción. Un detalle importante acá es que las pendientes de los rayos lo que nos dan es la intensidad de uso de los bienes. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy definiendo acá es que tengo los A y J, de acuerdo a cómo defino la relación entre los A y J, veo que en este caso, por ejemplo, X es relativamente intensivo en L e Y es relativamente intensivo en K. Entonces, este rayo que tengo acá es el que me determina la producción de Y, y este rayo que tengo acá me determina la producción de X. ¿Sí? Esto mismo lo puedo ver acá, donde la pendiente AKI sobre ALI es mayor que AKX sobre ALX. Y esta longitud del rayo, que me determina cuánto se produce de los bienes, también es lo que llamamos acá el vector de empleo del equilibrio integrado en X o en Y. ¿Sí? El vector de empleo del equilibrio integrado en X tiene en cuenta los requerimientos de los coeficientes unitarios para X y el nivel de producción del equilibrio integrado de X. Y el vector de empleo del equilibrio integrado de Y tiene en cuenta los requerimientos unitarios para Y y la producción de Y del equilibrio integrado. ¿Sí? Y estos, entonces, lo que nos dan es la longitud del rayo. Fíjense acá que nosotros definimos como el rayo OQ, que es igual al rayo O'Q', que es el vector de empleo BI en el equilibrio integrado del sector Y, donde esto lo podemos definir como los requerimientos unitarios, teniendo en cuenta el nivel de producción de Y del equilibrio integrado. Y por otro lado, OQ' es igual a O'Q, que es el vector de empleo en el equilibrio integrado del sector X, que lo podemos definir teniendo en cuenta los requerimientos unitarios y el nivel de producción de X del equilibrio integrado. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que el paralelogramo este que dibujamos acá, OQ, O'Q', es el conjunto de igualación de precios de los factores. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es, una vez que nosotros definimos el conjunto de igualación de precios de los factores que nos surge, o que lo pudimos obtener porque tenemos la solución de la economía integrada, que nos dio cuáles eran las condiciones de pleno empleo, cuáles eran las condiciones de beneficios competitivos y cuál era la condición de equilibrio en el mercado de bienes.
lo que vamos a hacer es lo que empezamos planteando como la situación 2. Esto que tenemos acá sería la situación 1. Bueno, ahora lo que queremos decir es, bueno, vamos a ver si estudiamos el equilibrio de libre comercio. Si lo que hacemos es decir, bueno, esta dotación mundial, que es esta caja entera que tengo acá, la divido la dotación entre dos países y me fijo qué es lo que ocurre. Me fijo cuánto cambia el equilibrio al hacer esta división en la dotación factorial mundial. Y lo que vamos a analizar es los niveles de producción, la restricción presupuestaria, los niveles de consumo, las exportaciones e importaciones de los dos países que surjan de dividir la dotación factorial mundial. Entonces, en el gráfico, el origen de nuestro país lo podemos fijar en O, el origen del otro país o del resto del mundo en O estrella, y la división de la dotación factorial se hace a partir de este punto E. Este punto E, si nosotros lo miramos desde O, nos dice cuál es el K y L que corresponden a nuestro país. Y este E, si nosotros lo miramos desde O estrella, nos dice cuál es el K sobre L del resto del mundo. En particular, lo que vemos es que con esta división, nuestro país resulta ser relativamente abundante en capital en relación al resto del mundo, porque el K sobre L de nuestro país resulta ser mayor al K sobre L del resto del mundo. ¿Sí? Entonces, si nosotros trazamos un rayo que vaya de O a E, ese es el K sobre L de nuestro país, que es mayor que un rayo que va del O estrella a E, que es el K sobre L del resto del mundo. Dado esto, empezamos a ver el equilibrio, o sea, tenemos ahora dos economías, dos países, donde cada país tiene su cajita, ¿sí? Si la miro desde O, es la caja de nuestro país, si la miro desde O estrella, es la caja del resto del mundo, y queremos ver los niveles de producción, los niveles de consumo, la restricción presupuestaria y el comercio. Y después vamos a relacionar el equilibrio de libre comercio con el equilibrio de la economía integrada. Entonces, primero vamos a ver los niveles de producción. Para los niveles de producción, para ver cuáles son los niveles de producción, lo que nosotros vamos a hacer es graficar dos paralelogramos. Uno, que sea el que vemos desde nuestro país, que implica tener en cuenta O y E, tener en cuenta además las técnicas de producción del equilibrio integrado, es decir, las pendientes de estos rayos, ¿sí? Entonces tenemos las técnicas de producción, vienen dadas por estas pendientes, y si a eso nosotros le sumamos la condición de pleno empleo, estas pendientes nos tienen que llevar al punto E. Entonces vamos a trazar un paralelogramo para nuestro país que es O, QI, E, QX. Y si hacemos lo mismo para el resto del mundo, partimos de O estrella, este es el punto de dotación, y lo que tenemos es un paralelogramo que es O estrella, QX estrella, E, QI estrella. Con estos paralelogramos, que lo que nos muestran es el punto de pleno empleo y el punto de pleno empleo, y que estamos utilizando las técnicas del equilibrio integrado, vamos a poder determinar cuánto se produce de X y de Y en cada país. Entonces nosotros vemos que, por ejemplo, en nuestro país se produce OQX de X, y esto lo que nos muestra es cuánto de L y K destinamos a producir X, si a eso le sumamos lo que destinamos a producir, cuánto de L y K necesitamos para producir Y, llegamos al punto de pleno empleo, ¿sí? Entonces eso lo tenemos acá detallado. OQX es la producción de X de nuestro país. Bueno, y no tengo acá lo de Y, pero la idea es hacer eso para X y para Y. Entonces, fíjense, si nosotros miramos, ¿cuánto necesitamos de X, de L y de K para producir X en nuestro país? ¿Y cuánto necesitamos de L y K para producir X en el resto del mundo? Y lo sumamos, lo que tenemos es el vector de empleo del equilibrio integrado de la economía integrada. ¿Se entiende? Entonces esto es, en nuestro país tenemos este paralelogramo. En el resto del mundo tenemos este paralelogramo. En ambos casos, los dos paralelogramos nos indican que podemos tener pleno empleo y usar las técnicas del equilibrio integrado. Y dado eso, lo que nosotros determinamos es cuánto se produce de X en nuestro país, cuánto se produce de X en el resto del mundo. Si hacemos la suma, vemos que lo que producen los dos países es lo que se produce de X en el equilibrio integrado, es decir, XF. Y lo mismo para Y. Entonces, los niveles de producción de nuestro país y del resto del mundo
replican la producción de la economía integrada con pleno empleo de los recursos en ambos países, esto es llegar a E desde ambos lados, desde O y desde O estrella, y utilizando las técnicas de producción del equilibrio integrado. ¿Sí? La matriz A. La idea acá es que nosotros lo que estamos viendo a través de este gráfico es que en vez de hablar de bienes, podemos hablar de los servicios, de los factores de producción contenidos en la producción de nuestro país, ¿sí? Y del resto del mundo. Si nosotros miramos este puntito E desde O, lo que nos dice es cuánto de L y de K hay contenido en la producción de X y de Y de nuestro país. Si miramos E desde O estrella, lo que nos dice esto es cuánto de L y de K hay contenido en la producción de X del resto del mundo. Bien. Entonces, esto lo que nos sirve es, acá es cuánto de L y K hay contenido en la producción de X y de Y de nuestro país, si lo miramos desde O, y cuánto de L y K hay contenido en la producción del resto del mundo, tanto de X como de Y, si lo miramos desde O estrella. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos es que esos puntos nos sirven para determinar el contenido factorial de la producción. El siguiente paso es ir a hablar de la restricción presupuestaria. Si nosotros trazamos una recta que pase por el punto E, cuya pendiente sea el precio de los factores esos que encontramos en el equilibrio integrado, tenemos una restricción presupuestaria. Que si nosotros la miramos desde O, va a ser la restricción presupuestaria de nuestro país. Y si la miramos desde O estrella, va a ser la restricción presupuestaria del resto del mundo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos líneas que identificamos en el gráfico, la línea 1 y la línea 2. La línea 1 es lo que les decía, es una línea con pendiente menos W sobre R, que son los precios del equilibrio de la economía integrada, evaluados en el punto de la dotación, que si la miramos desde O nos dice cuál es la restricción presupuestaria de nuestro país. Y si esa misma línea, con los precios del equilibrio integrado y la dotación que corresponde al país, al resto del mundo, la miramos desde O estrella, es la restricción presupuestaria del resto del mundo. Y esta línea 2 es la restricción presupuestaria de la economía integrada o de la economía unificada. ¿Sí? Entonces eso nos va a servir después para el patrón de consumo. Un detalle adicional que nos va a servir para después es que nosotros a esa diagonal o estrella va a ser una medida del ingreso mundial, y lo que vamos a decir, esto nos va a servir para después, que S, que es OC sobre O estrella, es una participación de nuestro país en el ingreso mundial, y S estrella, que la vamos a definir como O estrella C sobre O estrella, es la participación del resto del mundo en el ingreso mundial. Eso nos va a servir para después. Ahora lo que vamos a usar es la restricción presupuestaria. Nos va a interesar, de nuevo, la de nuestro país y la del resto del mundo, y nos va a interesar la restricción presupuestaria del equilibrio integrado. Vamos a ver por qué. Porque el siguiente paso es definir los niveles de consumo. Entonces nosotros, para definir los niveles de consumo, lo que hacemos es volver al gráfico y decir, bueno, el punto de consumo lo vamos a saber situado en un punto como este, donde el punto de consumo vamos a saber dónde está de acuerdo a dos condiciones. Una es que tiene que estar sobre la restricción presupuestaria, ¿sí? Entonces va a tener que estar sobre la línea 1, que es la restricción presupuestaria de nuestro país, y la del resto del mundo. Y la otra cuestión es que ese punto C, que está acá, va a tener que estar también sobre la diagonal. La única manera en la que nosotros podemos determinar dónde efectivamente se ubica el punto C es si suponemos que las preferencias son homotéticas. ¿Sí? Sin el supuesto de preferencias homotéticas, nosotros no podemos ubicar el punto C fehacientemente. Entonces, para eso lo que usamos es decir que si las preferencias son homotéticas y nuestro país y el resto del mundo enfrentan los mismos precios relativos de los bienes, cada uno de ellos va a consumir los bienes en la misma proporción y, por lo tanto, cada uno de ellos va a consumir los servicios de los factores que están contenidos en cada uno de esos bienes en la misma proporción. Y esa proporción es el punto de consumo del equilibrio integrado. Dado el punto de consumo del equilibrio integrado que está en O estrellita, es igual a la relación mundial K sobre L. ¿Sí? Entonces, el supuesto de homoteticidad lo que nos dice es que las preferencias a lo largo de un rayo que parte del origen, es decir, la diagonal de la caja, las pendientes de las rectas presupuestarias son las mismas y por lo tanto
los precios relativos de los factores son iguales en O estrella y en C. ¿Sí? Entonces ahí nosotros sabemos dónde se ubica el punto de consumo. C desde O es el consumo de nuestro país y C desde O estrella es el consumo del resto del mundo. De nuevo, ¿dónde se encuentra C? Sobre la restricción presupuestaria por cuestiones obvias y sobre la diagonal por el supuesto de preferencias homotéticas y la explicación que tenemos acá. De la misma manera que nosotros hicimos los paralelogramos para la producción, podríamos hacer los paralelogramos para los puntos de consumo y determinar así cuánto se consume de cada uno de los bienes en cada uno de los países. La diferencia o lo que tenemos que pensar es que, de nuevo, estamos hablando acá de dos bienes, X e Y, consumimos X e Y, pero lo que más nos va a interesar, porque nos va a servir para después, cuando querramos hacer una generalización, es que el consumo de X y el consumo de Y implican un consumo indirecto de los servicios de los factores de producción contenidos en X y en Y. ¿Sí? Entonces yo tengo este vector acá que me dice que consumo OCX de X, o que consumo el L y el K que están contenidos en esa cantidad de bien X. Esta distancia que tengo acá es que consumo OCI de Y, o el L y el K que están contenidos en ese. ¿Sí? Entonces acá lo podemos ver. Tenemos el consumo de X de nuestro país, el consumo de X del resto del mundo, y la suma de eso, del consumo de X, resulta ser igual a lo que vimos anteriormente, que era la producción de X del equilibrio integrado. Y lo mismo para Y. Y a C, cuando nosotros lo miramos desde O, podemos pensarlo como que representa los servicios de los factores contenidos en el consumo de nuestro país, y a C, cuando lo miramos de O estrella, representa los servicios de los factores contenidos en el consumo del resto del mundo, entonces esto es el contenido factorial del consumo. A partir de niveles de producción, restricción presupuestaria y niveles de consumo, obtenemos el patrón de comercio. ¿Cómo obtenemos el patrón de comercio? Con la producción de X de nuestro país, el consumo de X de nuestro país, y la diferencia, podemos notar en el gráfico que OCX es mayor que OQX, entonces la diferencia son las importaciones de X de nuestro país. Para el caso del bien Y, tenemos que OQI es mayor que OCI, entonces la diferencia son las exportaciones de Y de nuestro país. Y lo que vemos es que se cumple la predicción de Geschirolin, que decía que nuestro país, relativamente abundante en K, como vimos que lo definíamos, exporta el bien Y relativamente intensivo en K, e importa el bien X relativamente intensivo en L. Para el resto del mundo se cumple que al ser relativamente abundante exporta X e importa Y, y la idea es que dado el punto de dotación y el punto de consumo, determinamos exportaciones e importaciones, y estamos acá casi diciendo casi nada nuevo. Esta es la predicción del modelo de Geschirolin tradicional, hablando del patrón explícito de comercio en bienes. ¿Sí? Pero esto nos va a servir para hablar de Geschirolin-Banach, que en vez de hablar de comercio de bienes, habla del comercio de los servicios de los factores contenidos en los bienes, y para eso usamos el contenido factorial del comercio. Y entonces ahora la idea es pensar esto mismo que veníamos trabajando, pero en vez de hablar de bienes, pensar en este patrón implícito de comercio en los servicios de los factores de producción. Entonces vamos a reinterpretar al vector OQX como el contenido factorial de la producción de X de nuestro país, que ya lo dijimos, que veíamos el contenido factorial, a OQI como el contenido factorial de la producción de Y de nuestro país, es decir, cuánto de L y K tiene la producción de Y en nuestro país, y cuando nosotros sumamos el contenido factorial de la producción de X más el contenido factorial de la producción de Y en nuestro país, hacemos esta suma de vectores, nos da el vector OE, que es el contenido factorial de la producción agregada de nuestro país. En el gráfico, es lo que les decía hoy. Si yo a OQX le sumo OQI, lo que obtengo es una recta que va de O hasta E, y me da el contenido factorial de la producción agregada de nuestro país. Y justo coincide que el contenido factorial de la producción agregada de nuestro país tiene que ver con que ese puntito justo es la dotación factorial de nuestro país bajo pleno empleo, es decir, el punto E. Del mismo modo en que nosotros, en vez de hablar de bienes y vectores de producción por sí mismos, hablamos de contenido factorial de la producción, podemos hablar de contenido factorial del consumo.
Entonces reinterpretamos el vector OCX como el contenido factorial del consumo de X, OCI como el contenido factorial del consumo de Y, siempre para nuestro país, lo sumamos y obtenemos el vector OC, que es el contenido factorial del consumo agregado de nuestro país. Entonces ahí hacemos lo mismo. Hacemos la suma de vectores, esto sería OCX más OCI, nos da el vector OC. El contenido factorial del comercio se define entonces como el contenido factorial de la producción menos el contenido factorial del consumo y nos da el vector OC. O el contenido factorial del consumo menos el contenido factorial de la producción que nos da el vector EC. Ese vector EC es la diferencia de los vectores OE y OC. Ese es entonces el comercio neto de los servicios de los factores de producción. Entonces, en vez de mirarlo en términos de bienes, como decíamos recién, nuestra conclusión acá es que nuestro país, relativamente abundante en K, comercia las cantidades de los factores representadas por el segmento EC, exportando algunos servicios del capital, que es su factor relativamente abundante, e importando algunos servicios del trabajo, que es el factor en el que es relativamente escaso. Este vector EC, que nosotros lo miramos desde O y es el contenido factorial del comercio en nuestro país, también es el contenido factorial del comercio para el resto del mundo, pero con la interpretación, por supuesto, opuesta. Bien, entonces, dos cosas más. Hasta ahora nosotros lo que vimos es que la división de la dotación factorial, como dijimos, todo depende de cómo se divide la dotación factorial entre países, ¿sí? Entonces, si la dotación factorial, la división de la dotación factorial cae dentro del conjunto de igualación de precios de los factores, no tenemos ningún problema y está todo bien. Lo que queremos ver es qué ocurre si, por ejemplo, el punto de dotación que divide la dotación factorial de los países está en un punto como E, es decir, fuera del conjunto. Nosotros tenemos que hacer la pregunta que nos hacíamos para el caso anterior. Dada esta división de la dotación factorial, ¿pueden los países utilizando la matriz de la tecnología, con pleno empleo, lograr niveles de producción iguales a cero positivos y menores o iguales a los del equilibrio integrado? Sí, entonces la idea es, ¿puedo tener pleno empleo? ¿Puedo usar las técnicas de producción del equilibrio integrado y lograr niveles de producción positivos o cero o menores o iguales a los del equilibrio integrado? Y la cuestión es que nosotros para llegar al punto E, con pleno empleo y con la matriz de la tecnología, solamente lo lograríamos, por ejemplo, si el nivel de producción de X fuera negativo, lo cual no puede ser. Entonces, lo que ocurre, si la división de la dotación factorial entre países se da en un punto como E, es que E es un punto fuera del conjunto de igualación de precios de los factores. ¿Qué pasa ahí? ¿Puede haber un equilibrio de libre comercio? Sí, pero ese equilibrio de libre comercio no asegura la igualación en el precio de los factores. ¿Sí? Entonces, equilibrio de libre comercio puede haber, pero ahí no hay igualación del precio de los factores. Y el último punto, que es el que nos va a dar pie un poco a lo que sigue la clase que viene, es, bueno, finalmente vamos a tratar de ver la utilización de la utilidad de este enfoque. Entonces vamos a ver si podemos generalizar el teorema de Hess-Cherol. Y queremos preguntarnos si podemos generalizar el teorema en esto de decir que cada país exporta los bienes relativamente intensivo en los factores en los que el país es relativamente abundante. Y lo que nosotros vamos a ver es que esto no siempre se puede generalizar. Vamos a ver un caso, supongamos, 3 bienes y 2 factores. 2 factores porque es lo que podemos graficar. Entonces este es el gráfico de la economía integrada. Los bienes son, este es el vector de pleno empleo de X, este es el de Y y este es el de Z. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿podemos encontrar vectores de producción, es decir, estos vectores de producción que sean iguales o mayores que cero los niveles de producción, o iguales o menores que la producción del equilibrio integrado para cada país, de modo tal que cada uno emplee las técnicas del equilibrio integrado, es decir, utilice estas pendientes, esta tecnología, y además tenga pleno empleo, es decir, que cada país llegue al puntito E?
Entonces, ¿cuál es la idea? Siguiendo la lógica anterior, si el punto de división de la dotación de factores cae dentro del paralelogramo este, que sería nuestro conjunto de igualación de precios de los factores ahora con 3 bienes y 2 factores, la respuesta a esa es afirmativa. ¿Puedo tener pleno empleo, usar A y encontrar esos vectores de producción? Sí. ¿Cuál es el único problema? El único problema es que la división de la producción, los niveles de producción o el patrón de producción no va a ser único. ¿Sí? Entonces yo puedo encontrar estos vectores de producción que me preguntan, los puedo encontrar con pleno empleo, usando A, pero la división de la producción entre países no es única. ¿Sí? Entonces fíjense que, por ejemplo, puede darse un caso donde se produzca esto de X de Y de Z o esto de X y de Y de Z. Es decir, que se produzca esto de X, esto de Y y esto de Z, y yo llego al pleno empleo utilizando las técnicas de producción de la matriz A, o podría darse que se produzca 0, 2 de X, nada de Y y 2E de Z. Entonces, ¿puedo responder esta pregunta? Sí, puedo responder que sí. Perdón. Pero el problema es que como la división de la producción no es única, no es posible predecir el patrón de producción y entonces tampoco voy a poder predecir el patrón de comercio. Es decir, que yo puedo tener distintos niveles de producción que me lleven a un determinado patrón de comercio. La ventaja va a ser que lo que se va a determinar siempre unívocamente va a ser el punto C, que acá no está escrito, pero el punto C, ¿cómo se determina? Por un punto que esté sobre la diagonal y sobre la restricción presupuestaria que tampoco determinamos. O sea que el punto C sí va a estar únicamente determinado. El punto E también va a estar únicamente determinado, pero lo que no va a estar determinado es cuál es el nivel de producción de los bienes. ¿Sí? Yo voy a tener distintos niveles de producción de los bienes que me pueden llevar a E con la matriz de la tecnología A. Entonces, no tengo definido el patrón de producción y no tengo definido el patrón de comercio. Lo que sí está definido siempre es el contenido factorial del comercio. ¿Por qué? Porque está definido E y está definido el punto C que no tenemos graficado acá. Entonces el vector EC de hace un ratito lo podemos obtener acá en forma única. Y eso es lo que nos da el contenido factorial del comercio. Entonces, lo que decimos es, dado los supuestos del modelo, el contenido factorial del comercio está únicamente determinado, precisamente porque, a pesar de que existen varios vectores, dice acá, tendría que ser vectores de producción en equilibrio, la dotación de factores está siempre determinada, es decir, el punto E. Y con preferencias homotéticas, el contenido factorial del consumo está únicamente determinado. Por eso, el énfasis en las preferencias homotéticas, porque si no tuviéramos este supuesto, no sabemos dónde está el punto C y no podemos obtener el contenido factorial del comercio. Entonces, el comercio de factores siempre puede ser identificado, no siempre el comercio de bienes. Y el teorema de Hess-Cherolim-Banach es la versión del teorema de Hess-Cherolim que utiliza la definición de contenido factorial del comercio. Lo que dice el teorema de Hess-Cherolim-Banach es que nuestro país exporta los servicios de los factores de producción en lo que es relativamente abundante e importa los servicios de los factores de producción en los que es relativamente escaso. Y nos sirve para un contexto multidimensional.